Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Curiosa Realidad y como siempre vamos con la intro. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Curiosa Realidad, temporada 3, episodio número 3, 33. Bueno, como hicimos la última vez en Curiosa Realidad, en el episodio 2 de la tercera temporada, estaba haciendo una especie de experimento que básicamente lo que quería era tomar una temática o una noticia y hablar sobre ella, obviamente bajo los parámetros con los que hablamos aquí en Curiosa Realidad. Si no han visto nunca un episodio de Curiosa Realidad es simplemente un experimento de causa y efecto donde lo que busco es invitarlos a preguntarse cosas, a hurgar un poquito más allá de la superficialidad y a preguntarnos pues lo que realmente nos llene la cabeza y nos invite hacia otros lugares, ¿no? Ser curiosos, eso es. Entonces, bueno, intentamos eso, nos salió bastante bien, hablamos sobre las noticias, porque no encontré una noticia que me fuera agradable o que me gustara, entonces hablamos directamente sobre las noticias en general. Hoy voy a hacer el mismo experimento, vamos a poner noticias, voy a ver cuáles hay, y pues simplemente si me llaman la atención, vamos a ver. Entonces vamos a ver directamente, esto es en vivo casi, un poquito aquí. Esto es en vivo casi, cómo están las noticias hoy y a ver si me gusta alguna de las que estamos leyendo, ¿no? Como ustedes saben, pues ya habíamos hablado en el episodio anterior de las noticias como tal. Vamos a ver cómo están esta semana. Simplemente estoy poniendo en Google News y vamos a ver pues de qué se trata. Pues un poco como la semana pasada. A ver, Curiosa Realidad nunca tiene una idea preestablecida, porque precisamente de eso se trata la curiosidad, de ver de dónde y estar atentos y simplemente abrir bien los ojos en que nos llegue esa inspiración, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso no he preparado de qué quiero hablar. Sin embargo, no se preocupen que vamos a hablar de algo interesante. He visto algunas noticias de pues, coronavirus, por supuesto, normal. He visto algunas noticias de fake news también. Ustedes saben que Trump está allí en momentos de salida, entonces obviamente pues estará de moda y en tendencia. Y he visto algunas otras noticias, pero realmente no veo muchas cosas interesantes. Sin embargo, sí vamos a hablar de algo. Por supuesto, siempre vamos a hablar de algo. De lo que les quiero hablar hoy, en este caso, es de las vacunas. Habían algunas noticias, sin embargo yo tenía una especie de idea de que quería hablarles de esto. De las famosas vacunas. No vamos a hablar en cuanto a opiniones o simplemente siendo tan subjetivos, ¿no? Cada quien tendrá pues, su idea, ¿no? de lo que sean las vacunas, qué quieran hacer con las vacunas, lo que sea. Sin embargo, lo que vamos a hablar sobre las vacunas es algo que a mí me parece interesante. No voy a hablar directamente sobre si deberían ponérsela o no, no. Voy a hablar sobre la tecnología que están usando en algunas de estas vacunas. En algunas de estas vacunas están usando una tecnología, si no mal no recuerdo, es la de Pfizer y BioNTech, y me parece, si mal no recuerdo, en alguna otra.
están usando una tecnología que se llama ARN mensajero. A ver, ARN mensajero no nos dice mucho, pero realmente sí nos dice bastante. Todos sabemos, y creo que es de dominio público, la verdad, y que cualquier persona con cualquier tipo de educación, al menos básica, ha escuchado alguna vez del término ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico. Si todavía recuerdo de mis clases de biología, que agradezco muchísimo, me encantaba la biología cuando estaba en bachillerato. Pues el ARN es el ácido ribonucleico, es decir, algo más simple, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos. Las vacunas de ARN mensajero, básicamente, según mi entendimiento de lo que he leído, porque no vamos a entrar mucho en detalle porque esto lo pueden buscar ustedes, pero yo estoy bastante seguro de lo que he leído, es que estas vacunas lo que hacen es, así como su nombre lo dice, enviarle un mensaje a las células diciéndoles qué proteína es la que deben crear. Entonces, dentro de las células hay códigos. Básicamente el ADN es un código genético que pasamos de generación en generación. Si tú tienes un padre y una madre, pues tenemos cromosomas del padre y cromosomas de la madre. Dentro de estos cromosomas hay un código genético, el ADN, ¿no? Entonces, esto simplemente es como una información detallada que le dice a las células qué hacer. Todos los seres tienen estos códigos y todas las células saben ya qué hacer a través de estos códigos. El ARN mensajero lo que dice precisamente es enviarle un mensaje y es lo que logra, diciendo, pues resulta que necesitamos esta proteína, célula, créala, aquí está lo que tienes que hacer. Es como mandarle una receta de cocina a las células, si lo quieren ver así, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante porque si hablamos del pasado, las vacunas estaban basadas en una versión del virus bastante debilitada que lo que hacía era inyectarse en nuestro cuerpo y a través de esa inyección prácticamente decirle al cuerpo, oye, mira, esta es la nueva infección, este es el nuevo virus, y el cuerpo por sí mismo, con su propia inteligencia y su propio desarrollo evolutivo, pues crear un anticuerpo que atacara a esta infección o a este virus o a esta bacteria. Así se creaban las vacunas en la antigüedad y eran, pues, cuando fueron creadas y descubiertas, un avance científico increíble, porque en una premisa tan sencilla que es simplemente decirle a tu propio cuerpo, oye, mira, esta es la amenaza, este es el enemigo, ¿cómo te puedes defender de él? Y el cuerpo dice, pues si lo conozco, ya sé qué hacer. Como era una versión debilitada de la versión de la enfermedad original o de la infección original, pues el cuerpo no desarrollaba sintomatología, no desarrollaba la enfermedad, sin embargo, sabía qué tenía que hacer, desarrollaba el anticuerpo, el sistema inmunológico desarrollaba esa defensa y atacaba, por lo tanto ya tenías esas defensas específicas para ese virus, para esa infección, y cuando te ponías en el mundo real y recibías, por ejemplo, una exposición a esa infección, ese virus, etcétera, ya estabas preparado. Muchísimas veces pues se hablaba de que básicamente lo que hacía el cuerpo era estar listo para, al tener la exposición, pues ya estar básicamente preparado. Sin embargo, a veces tomaban más de una dosis y la inmunidad no era absoluta, es decir, no nos convertíamos en superhéroes. Era una cuestión de
ayudar al sistema inmunológico. Ahora, todo eso ha evolucionado y ha evolucionado a un punto donde me parece sumamente interesante, porque este ARN mensajero ya le está diciendo exactamente a las células qué hacer, qué crear, cómo comportarse, cómo multiplicarse. Y esto es una información que te vuela la cabeza, porque estamos en este momento en una tecnología a nivel de salud, a nivel médico, y una ciencia tan avanzada para el lugar donde estábamos, ¿no? Que hace unos años, 300, 400 años, la esperanza de vida era menos de la mitad de lo que tenemos ahora. Pero estamos en un punto de que podemos decirle a las células exactamente cómo tienen que comportarse, qué tienen que crear, qué tienen que hacer para luchar contra agentes externos. Y esto me parece increíble. Increíble porque además, según los desarrolladores, obviamente yo, les creo lo que han dicho, según los desarrolladores, les toma muy poco tiempo modificar esta información y lo hacen con métodos muy exactos. Es decir, que si, por ejemplo, en el caso del coronavirus, mutara, cambiara cepa o variara, podrían ir al laboratorio nuevamente, analizar la información y decirle al cuerpo nuevamente, esta es la nueva receta, inyectarla y así sería, ¿no? Ojo, estamos hablando de esto basados en la premisa de que esta tecnología existe, de que todo lo que nos han dicho estos laboratorios es verdad, no tendría por qué no serlo. Pero si esto es cierto, quiere decir que vamos a llegar a un punto, y estamos llegando a un punto, y de hecho hay un documental en Netflix, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero voy a buscar y les voy a dejar en la caja de descripción el nombre de ese documental, donde podemos hacer edición genética con la tecnología que tenemos. Pero además, en este documental que yo vi ya hace un tiempo, se puede hacer edición genética, incluso, según estas personas intentaban demostrar, si no tenías conocimientos, sin un gran laboratorio y, por así decirlo, democráticamente hablando. Es decir, cualquiera pudiera tener acceso a ello. Muchas compañías, y sobre todo las compañías que apuntan al futuro, porque esto está en desarrollo, hoy en día no es masivo, pero yo creo que es parte de nuestro futuro y me parece muy lógico que lo sea. Hay compañías que están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar estas tecnologías, porque creo que es el futuro de la medicina. Cuando podemos decirle a las células de nuestro cuerpo que son mucho más que capaces, que son mucho más que inteligentes por sí mismas y que son una maravilla de tecnología y de ingeniería natural para hacer todo lo que hacen, cuando podemos decirles exactamente qué es lo que necesitamos, cómo curarnos, cómo hacernos mejores, creo que para ese lado va a ir lo que es la medicina moderna. Vamos a llegar a un punto en que vamos a poder decirle a un cuerpo enfermo, a través de quizá un ARN mensajero o algo incluso más avanzado, debes curarte los líquidos de las coyunturas, o debes curar las células de la sangre, o debes mejorar el proceso respiratorio, o debes reactivar la multiplicación de neuronas. Bueno, puede ser infinito, porque si somos capaces de comunicarnos con las células de nuestro cuerpo, vamos a poder decirles simplemente lo que necesitamos, y con la capacidad que ellas ya tienen, que es maravillosa e increíble, pues lograr resultados que quizá antes eran impensados. Recordemos que cosas como las vacunas en la antigüedad, y esto sin ir muy lejos, digamos 150 años, eran cosas impensadas. La gente se moría de algo y no tenía ni idea de ni siquiera por qué. O sea, el sencillo término diagnóstico no se hizo posible hasta que la tecnología en cuanto a la medicina o la ciencia de la medicina no estuvo desarrollada, y esto creo que es bastante moderno. Obviamente estamos hablando de años
quizá siglos, pero es bastante moderno como manejamos hoy en día el tema de la medicina, la salud y la ciencia médica, porque a través de la tecnología y a través de los ordenadores, a través de la tecnología y a través de los ordenadores hemos sido capaces de lograr prácticamente ya manipular algo y comunicarnos directamente con nuestras células. Es muy interesante, muy interesante, y creo que es el futuro. Yo recuerdo haber visto muchas películas donde los ordenadores, las máquinas, impresoras 3D ya creando tejido. Creo que esto tampoco está muy lejos. Creo que el tema de las impresoras 3D, bueno, hoy en día está muy avanzado, y ¿por qué no? Yo creo que hoy en día ya se están haciendo estudios y se está invirtiendo mucho dinero en que esas impresoras 3D sean capaces de trabajar con tejidos pues biológicos. ¿Para qué? Para crear un corazón a tu medida, para crear un hígado a tu medida, para crear un cristalino, que según el mercado negro es algo muy costoso, tema ojos, ocular, a tu medida, y abaratar costos, y que quizá eso evite un tema de mercado negro de órganos humanos. Pero no solo eso, sino que si simplemente tenemos fallas en nuestro cuerpo, pues podamos mejorar. Ahora, todo esto plantea una pregunta increíblemente interesante que no nos hacemos ahora, sin embargo deberíamos hacernos ahora. Y es que, como les dije un poco antes, nuestra esperanza de vida era mucho menor a la mitad de la que tenemos hoy en día hace unos cuantos años. Si nos ponemos a ver en perspectiva de cuántos años, con respecto a todos los años que tenemos como especie en la Tierra, son pocos. Y el hecho de que hayamos doblado nuestra expectativa de vida en tan poco tiempo quiere decir que estamos cambiando brutalmente nuestra experiencia como especie. Pero no solo eso, es que estamos en camino para quizá volvernos inmortales o simplemente muy longevos. Y esto es sumamente interesante porque, a ver, si viajamos un poco atrás en el tiempo y estuviéramos en una época donde el diagnóstico de enfermedades era muy malo, donde el tratamiento de enfermedades básicas, normales, comunes, era muy malo, y una esperanza de vida era de máximo 40 años, digamos, que cada vez que tenías un problema en un brazo, en una pierna, simplemente te amputaban directamente. O sea, no había forma, ¿no? Vamos al caso de quizás nuestros abuelos o incluso mucho antes, ¿no? Todo esto sucedía. Directamente tenías un problema en una pierna, en un brazo, en una mano, y era amputar. Los doctores decían, no, bueno, amputamos. No vayamos tan lejos. El tema de la psiquiatría se manejaba en términos como la lobotomía, donde quitar un trozo del cerebro era curar a una persona. Imagínense cómo en tan poco tiempo hemos avanzado hasta este punto. Pero es que en ese momento tú no te imaginabas que tu vida podría ser el doble de larga, y quizá en ese momento te hubieran preguntado, ¿tú quisieras que, si tu esperanza de vida hoy es 40 años y tienes 18, por ejemplo, fuera el doble? Mucha gente hubiera dicho, no, yo estoy bien así, y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que es efímera, que es muy rápido todo, y es lo excitante, ¿no? Otras personas hubieran dicho, claro, yo quiero ser más longevo, quiero vivir muchos más años para tener muchas más experiencias. Ambas opiniones son completamente normales, aceptables, comunes. Pero preguntémonos ahora mismo, si nuestra esperanza de vida hoy está entre los 70 y 80 años,
¿Te gustaría vivir hasta los 150? Son cosas que no nos hemos preguntado y ya estamos ahí. Ya hemos duplicado nuestra esperanza de vida. ¿Por qué no? En los próximos 10, 15, 20 años podamos duplicarla nuevamente. Y si esto se mantiene de forma exponencial, en los próximos 50 años podremos ser cuasi inmortales, o al menos vivir más de 300, 400 años. ¿Por qué no? Hacia allá va la tecnología. Bueno, sumamente interesante, los dejo con eso para que reflexionen, para que se lo pregunten, pregúntenselo ahora. Si alguien les llega ahora con la tecnología disponible para que ustedes puedan vivir y duplicar la esperanza de vida que tenemos actualmente, y por ejemplo les diga, quisieras vivir hasta los 150 años, ¿lo harían? Claro, todo el mundo diría, claro, pero quisiera vivir hasta los 150 años, pero no hacerme viejo. Bueno, es que hacia allá apunta la tecnología. Creo que es parte de la ecuación, que obviamente hoy en día se tiene una calidad de vida alta a los 60 años, una calidad de vida alta a los 70 años, depende del país. Entonces es posible, y yo creo que eso es parte de la ecuación, que en poco tiempo quizá nos podamos preguntar, o alguien nos pueda ofrecer la oportunidad de llegar a una longevidad de 150 años con una alta calidad de vida. Es decir, no padeciendo enfermedades, teniendo energía, teniendo procesos normales. ¿Querrías hacerlo? ¿No querrías hacerlo? ¿Por qué? Wow, súper interesante. El tema de hoy me encantó. Muchísimas gracias por otra vez ver otro episodio de Curiosa Realidad. Quiero recordarles que, como siempre, en la caja de descripción encontrarán varios links. Les voy a buscar el link de la serie de Netflix que les dije sobre esto de la modificación y edición genética. También les voy a dejar, como siempre, un link a mi música, porque ¿por qué no? Si me quieren apoyar por allí o escucharla, siempre estoy poniendo nuevos singles, nuevas canciones, así que bueno, simplemente chequenla si quieren, o apóyenme si quieren por allí. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad. Por supuesto, como siempre les digo, sigan curiosos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.